La historia que voy a contarte se encuentra en los capítulos 19, 20 y 21 del libro de Jueces, en el Antiguo Testamento de la Biblia. Esta historia es conocida como el crimen de Gibea. Te contaré en detalle esta historia. Te aconsejo que prestes mucha atención porque cosas ocultas serán reveladas a través de esa narración. La historia comienza con un levita que vive en la región montañosa de Efraín. Tenía una concubina que era de Belén, en Judá. Sin embargo, esta concubina le fue infiel a este levita, lo abandonó y volvió a la casa de sus padres. El levita va tras ella para intentar reconciliarse. Después de pasar unos días en casa de los padres de la concubina, el levita se prepara para volver a casa con ella. Sin embargo, el padre de la concubina insiste en que se queden un día más. El quinto día, el levita decide irse con su concubina. Comienzan el viaje de regreso a la casa del levita, y como ya se estaba haciendo tarde, deciden pasar la noche en la ciudad de Gabaa, que pertenecía a la tribu de Benjamín. Sin embargo, no encuentran a nadie en Gabaa dispuesto a darles refugio durante la noche, excepto a un anciano que los invita a quedarse en su casa. El levita le dijo al anciano que no necesito nada, ya lo tenemos todo, tenemos paja y pastos para nuestros asnos, pan y vino tengo para mí, mi concubina y mi siervo, solo necesitamos un lugar para descansar para continuar el viaje mañana, no hay falta de nada. Mientras están en la casa del anciano, un grupo de hombres perversos de la ciudad rodearon la casa y exigen que el levita sea entregado a ellos para que puedan abusar sexualmente de él. El anciano salió afuera y dijo a los hombres perversos, no hermanos míos, no haga ningún daño a este hombre que está en mi casa. Mira, pueden llevarse a mi hija virgen y a su concubina, pero no hagas esa locura. El levita, desesperado, decide entregar su concubina a los hombres, que la violan durante toda la noche hasta la muerte. A la mañana siguiente, cuando el levita encuentra el cuerpo de su concubina a la puerta de la casa, la coloca en un asno y vuelve a casa. Al llegar a casa, el levita corta el cuerpo de su concubina en 12 pedazos y envía un pedazo a cada una de las tribus de Israel. Esta acción impactante lleva a una gran movilización de todas las tribus de Israel para tomar medidas contra los hombres perversos de Gabaa. Mis amigos, quiero llamar su atención sobre un detalle importante. ¿Cuál es el significado de esta trágica historia? Cuando la fe de los israelitas en Dios se desintegró, su unidad como nación también se desintegró. Podrían haber tomado posesión completa de la tierra si hubieran obedecido a Dios y confiado en sus promesas. Pero cuando se olvidaron del Señor perdieron su propósito y luego cada uno hacía lo que encontraba más recto. Cuando dejaron de permitir que Dios los guiara, se convirtieron en el pueblo que los rodeaba. Al hacer las leyes para sus propios beneficios, establecieron estándares muy por debajo de los de Dios. Cuando dejas al Señor fuera de tu vida, probablemente te sorprendas de lo que eres capaz de hacer. La cuestión es que debemos entender que somos imagen y semejanza de Dios. Este levita y el anciano ofrecieron a su hija y a su concubina a estos hombres perversos, entendiendo que no podían hacer mal con aquel hombre, con aquel levita, pero con esas mujeres sí. Pero quiero advertirte que la cuestión es la siguiente: debemos respetarnos unos a otros. Sabemos que cuando un pueblo sin liderazgo y sin la dirección de Dios comienza a hacer lo que da en la cabeza, comienza a suceder y situaciones trágicas que dejarán marcas en la mayoría de las veces irreversibles por toda la vida. Cosas que nunca pensarían hacer que terminan haciendo. El aprendizaje que sacamos de eso es que debemos tener dirección de Dios, debemos tener liderazgo divino y terrenal y debemos respetarnos el uno al otro, amando al prójimo como a nosotros mismos. Volviendo a la historia en el capítulo 20 de los Jueces. Las tribus de Israel estaban conmocionadas e indignadas por la crueldad de los hombres de Gabaa. Reunidos en asamblea, los líderes tribales deciden tomar medidas drásticas para castigar a los responsables y acabar con la impunidad. Ellos envían mensajeros a todas las tribus, convocando a todos los hombres en edad de combate para unirse a ellos en una guerra contra Gabaa. La respuesta es inmediata y se forma un gran ejército. Antes de comenzar la batalla, los líderes tribales se reúnen para buscar la guía de Dios. Dios revela que ellos serán victoriosos en la guerra contra Gabaa. Con las bendiciones divinas, los ejércitos de Israel marchan contra Gabaa. La batalla es feroz y sangrienta, pero los hombres de Israel están determinados a vengar la muerte de la concubina y castigar a los culpables. Durante la primera batalla, los israelitas sufrieron fuertes pérdidas, lo que los lleva a buscar nuevamente la orientación divina. Dios instruye a los israelitas a luchar de nuevo, y obtienen una victoria decisiva en la segunda batalla. Los benjamín son derrotados, y la ciudad de Gabaa es destruida. A pesar de la victoria,
los israelíes están profundamente perturbados por la pérdida de vidas durante el conflicto interno. Buscan soluciones para asegurar la supervivencia de la tribu de Benjamín, al mismo tiempo, mantener la justicia. Al final, Gibea es completamente destruida. Los hombres perversos que cometieron el crimen son asesinados y la ciudad es incendiada. Ninguna piedra queda sobre otra en Gabaa, en un ejemplo impactante de la justicia divina. La noticia de la victoria de Israel sobre Gabaa se difunde por todo el país. Las tribus están satisfechas con el castigo de los culpables y la justicia hecha en nombre de la concubina. La historia se convierte en un ejemplo de cómo la unión y la búsqueda de la justicia pueden vencer la impunidad. Y así, la historia del levita y su concubina se convierte en una lección para todo el pueblo de Israel, sobre la importancia de luchar contra la injusticia y nunca callarse ante actos perversos. La memoria de la concubina de Belén es honrada y su historia sirve como una advertencia para las generaciones futuras, para que nunca olviden los horrores del pasado y siempre luchen por un mundo mejor. ¿Y qué hemos aprendido del capítulo 20 del libro de Jueces? En el capítulo 20 del libro de Jueces, aprendimos sobre una terrible guerra civil que ocurrió entre las tribus de Israel. La guerra comenzó debido a la violación de una mujer levita por algunos hombres de la tribu de Benjamín. Los otros israelíes se indignaron por el crimen y exigieron que los culpables fueran entregados para ser castigados. Sin embargo, la tribu de Benjamín se negó a entregar a los culpables y eligió defender a los criminales. Esto llevó a una guerra entre las tribus, en la que la tribu de Benjamín fue inicialmente victoriosa. Eran conocidos por ser guerreros hábiles y tenían una gran cantidad de soldados. Pero después de algunas batallas, las otras tribus de Israel encontraron una estrategia para derrotar a los benjamitas. Usaron una táctica de emboscada y lograron derrotar a Benjamín, matando a la mayoría de sus soldados. Al final, las tribus de Israel quedaron horrorizadas por la guerra y por la pérdida de tantas vidas. Se arrepintieron de no haber actuado de manera más unida y decidieron castigar severamente a la tribu de Benjamín, matando a todos sus hombres, mujeres y niños, además de quemar sus ciudades. Sin embargo, se arrepintieron de actuar tan drásticamente y decidieron que necesitaban preservar la tribu de Benjamín. Permitieron a los pocos supervivientes casarse con mujeres de otras tribus para asegurar la continuidad de la tribu de Benjamín. Hemos aprendido de este capítulo sobre las terribles consecuencias de la falta de unidad y de respeto por la vida humana. También nos muestra la importancia del arrepentimiento y del perdón, incluso en situaciones extremadamente difíciles. En el capítulo 21 del libro de Jueces, después de la trágica historia de un levita y su concubina, la tribu de Benjamín se encuentra en una situación difícil. Los otros israelíes están indignados por lo ocurrido y deciden hacer justicia. Entonces, las tribus se reúnen en una asamblea y hacen un juramento solemne de no unirse o dar a sus hijas en matrimonio a los hombres de Benjamín. Planean enviar ejércitos para devastar la tribu de Benjamín y castigar a los culpables. Sin embargo, se dan cuenta de que si lo hacen, la tribu de Benjamín corre el riesgo de ser exterminada, y con eso, la promesa de Dios de una nación unida puede ser rota. Así que los ancianos de las tribus buscan una solución alternativa. Recuerdan que ninguna de las tribus envió representantes al tabernáculo para adorar a Dios durante la fiesta de Sucot. Entonces, deciden enviar mensajeros para buscar información sobre por qué Benjamín no estuvo presente. Cuando los mensajeros llegan a Yabes de Galaad, descubren que la tribu de Benjamín no estaba presente porque se estaba preparando para luchar contra los otros israelitas. Mientras tanto, también descubren que 400 jóvenes vírgenes de la tribu de Yabes de Galaad fueron perdonadas y no fueron dadas en matrimonio a los hombres de Benjamín. Los ancianos de las tribus tienen una idea, ellos sugieren que las vírgenes sean dadas en matrimonio a los hombres de Benjamín para que la tribu pueda reabastecerse y no ser extinguida. Así que envían una ofrenda de paz a los hombres de Benjamín. Los Benjamín están de acuerdo con la oferta y todo está organizado para que las vírgenes de Jabes Galaad se casen con ellos. Sin embargo, hay un problema. Los otros israelitas juraron no dar a sus hijas en matrimonio a hombres de Benjamín. Entonces, una solución ingeniosa se encuentra. Ellos deciden celebrar una fiesta en Silo, donde todas las tribus estarán presentes. Durante la fiesta, las mujeres de Benjamín mientras bailaban en ruedas, ellos se esconden en los viñedos, los hombres fingen un ataque y roban a las mujeres de los otros israelíes. De esta manera, pueden burlar su juramento y asegurar la supervivencia de la tribu de Benjamín. Esta solución, aunque controvertida, es aceptada por todas las tribus de Israel. Así,
El capítulo 21 del libro de Jueces termina con la tribu de Benjamín sobreviviendo y reabasteciéndose, pero también con las tribus de Israel preguntándose si actuaron correctamente en buscar una solución tan extrema al problema. Es evidente que el pueblo de Israel ha pasado de una confusión a otra. Debido al precipitado voto hecho en el calor de la emoción, destruyeron otra ciudad. Probablemente justificaron su actitud con los siguientes argumentos. Un voto nunca podría romperse, y prometieron matar a cualquiera que no les ayudara en la batalla contra los Benjamín. Otro argumento, dado que todas las mujeres Benjamín habían sido asesinadas, los pocos hombres que quedaban necesitaban esposas para evitar que la tribu desapareciera. Salvar a las mujeres solteras de Jabes Gileade parecía ser la solución correcta. No conocemos todas las circunstancias que se esconden tras la brutal masacre de Jabes Galaad, pero parece que el resto de Israel siguió el ejemplo de Benjamín. Ellos pusieron la lealtad tribal por encima de los mandamientos de Dios, y justificaron sus actitudes equivocadas para corregir errores pasados. Durante el periodo de los jueces, Israel vivió muchas molestias, porque cada uno se convirtió en su propia autoridad y actuó de acuerdo con sus propias opiniones sobre el bien y el mal. Esto produjo terribles resultados. Así también es nuestro mundo. Individuos, grupo de sociedades han hecho de sí mismos las mayores autoridades sin referencia a Dios. Cuando las personas satisfacen sus deseos de forma egoísta a cualquier costo, todos pagan el precio. Es un acto definitivamente heroico someter nuestros planes, deseos y motivos a Dios. Hombres como Gedeón, Jefté y Sansón son conocidos por su heroísmo en la batalla. Pero su vida personal estaba lejos de ser heroica. Para ser realmente heroicos, debemos entrar en la batalla diaria en nuestro hogar, trabajo, iglesia y sociedad para hacer real el reino de Dios. Nuestras armas son los estándares morales, la verdad y las convicciones que recibimos a través de la palabra de Dios. Perderemos la batalla si juntamos todos los tesoros terrenales en lugar de buscar los tesoros celestiales, que es lo que más nos importa. Que podamos tomar las decisiones correctas, actuar y vivir de forma correcta, siempre respetando y amando al prójimo independiente de las circunstancias, pero siempre teniendo la dirección de Dios para todo. Mi oración es que a partir de hoy dejes que nuestro Dios vivo te guíe en el camino recto y de veredas de justicia. Que Dios te bendiga siempre.